Vamos por esto. Dinámica del cuerpo rígido. ¿Ya? Este es el problema clave que vamos a resolver. Dice el bloque S de masa 2 kilos se mueve hacia la derecha con rapidez de 1 metro partido por segundo sobre una superficie horizontal con roce, mu02. Está unido a bloque Q, MQ igual a 3 kilos por una cuerda de masa especial que pasa por una polea no ideal. La polea es un disco homogéneo de masa MP 2 kilos, radio R 10 centímetros. Construye un modelo para calcular la aceleración de los bloques y las tensiones de las cuerdas. Y el modelo debe incluir diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre extendido, predicción de aceleración, ecuaciones de movimiento y solución. Primera cosa que hay que mencionar lo que es la analogía entre traslación y rotación. Nosotros ya lo hemos mencionado anteriormente, que hay elementos que son absolutamente análogos. Tenemos X posición, θ es posición, para la traslación tenemos la posición, para la rotación tenemos la posición angular, para la traslación tenemos la velocidad, para la rotación la velocidad angular, para la traslación tenemos aceleración, para la rotación tenemos la aceleración angular, para la traslación tenemos la fuerza, para la rotación tenemos el torque, para la traslación tenemos la masa, para la rotación el momento de inercia, para la traslación tenemos la energía cinética de traslación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, para la rotación tenemos un medio del momento de inercia por omega al cuadrado, que es la energía cinética de rotación. Próxima clase vamos a ver, tenemos un momento lineal para la traslación, y próxima clase vamos a ver momento angular, que es I por omega. Y el segundo principio de Newton, para la traslación es fuerza igual a masa por aceleración, para la rotación sería torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Segundo, respecto a velocidad angular, hasta ahora hemos hablado de la velocidad angular como un escalar, pero en estricto rigor es un vector. ¿Cómo se vería como vector? El vector, ¿cómo sería la dirección de ese vector de velocidad angular? Está dada por la regla de la mano derecha. Aquí tenemos. ¿Cómo se hace? De que la regla de la mano derecha dice que cierra la mano derecha la dirección de la rotación y el pulgar derecho apunta a la dirección del vector omega, que sería este de acá. Esto sería omega mayor que 0, omega menor que 0. ¿Ya? Y también tenemos el vector de aceleración angular, de que se define a partir de la velocidad angular. Si el cuerpo está acelerando, o sea, si va aumentando la velocidad, la magnitud de la velocidad angular, la aceleración angular va a tener la misma dirección que la velocidad angular. Y si está frenando, o sea, está disminuyendo la magnitud de su velocidad, la aceleración angular va a tener dirección opuesta a la dirección de la velocidad angular. Ahora vamos a definir el segundo principio de Newton para la rotación, que fue insinuado en el cuadro, pero aquí lo vamos a ver demostrar concretamente. Dice, considera un cuerpo formado por n partículas, cada una de masa m sub n y a distancia r sub n del centro de giro O, y que recibe una fuerza neta F sub n. ¿Ya? La fuerza neta se va a descomponer en una componente radial, que va a ser radial, que no va a ejercer torque, y una componente tangencial que sí va a ejercer torque. Por lo tanto, la segunda ley de Newton para la componente tangencial va a ser en magnitud, que la fuerza tangencial va a ser igual a la masa para cada elemento por la aceleración tangencial. Estoy considerando un elemento cualquiera. Aquí. Y la aceleración tangencial de la enésima partícula se puede expresar en función de la aceleración angular alfa, que es la misma para todas las partículas, que sería el radio, o sea, la distancia de cada partícula al eje de giro, por n. Reemplazando, uno llega a la siguiente expresión. Fuerza, la componente tangencial de la fuerza igual a la masa a la masa de la enésima partícula por la posición de la enésima partícula por alfa. Si multiplicamos ambos lados por Rn, nos llega a lo siguiente. Fuerza tangencial por R sub n es igual a la masa sub n por R sub n al cuadrado por alfa. Y tenemos la siguiente definición, de que el torque se define como la fuerza por el brazo de palanca, o el brazo de palanca por la fuerza. Donde T sub n el torque aplicado sobre la enésima partícula. Por tanto, este torque sub n va a ser m sub n por R sub n al cuadrado por alfa. Si sumamos los torques sobre las n partículas, nos llega a lo siguiente. La sumatoria de los torques, que sería el torque neto, sería la sumatoria
los m sub n, r sub n al cuadrado por alfa, o el alfa que lo puedo sacar fuera de la sumatoria, por esta expresión que vimos anteriormente, que es el momento de inercia total del cuerpo rígido. Esta sumatoria lo vimos en la clase anterior. Entonces así llegamos a la segunda ley de Newton para la rotación del cuerpo rígido, que sería torque neto igual al momento de inercia por la aceleración angular. Es decir, que la suma de los torques aplicados al cuerpo va a ser igual al producto entre su momento de inercia y su aceleración angular. Esto es lo que se conoce como el segundo principio de Newton para rotación. Consideremos lo siguiente. Un disco homogéneo de masa m y radio r, que tiene una masa m adherida en su borde, puede girar libremente en torno a un eje fijo que pasa por su centro. El roce es despreciable y calcula la aceleración angular del sistema. Veamos primero este pequeño ejemplo. Tenemos de que tenemos este cuerpo colgante M va a generar un peso mg acá, y ese peso va a ejercer un torque con respecto a este punto de acá, que sería el ángulo θ, este ángulo aquí sería 90 menos θ, por lo tanto el torque neto sería en este caso mgr por seno de 90 menos θ o coseno de θ. Este sería el torque que ejercería este bloque. Tenemos que el torque neto va a ser el momento de inercia por alfa, donde podemos sacar que alfa va a ser el torque neto partido por I. El torque neto lo tenemos acá. El momento de inercia aquí se descompone en dos partes, que tenemos un cilindro sólido. Esta figura lo voy a tener que arreglar para la versión que les voy a mandar. Un cilindro sólido disco de masa m y radio r con respecto al eje del cilindro, cuyo momento de inercia es un medio de la masa por r al cuadrado. Y tenemos además el momento de inercia de la partícula con masa m y distancia r del eje de giro, donde el momento de inercia de esa masa sería m por r al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia total sería la suma de estos dos momentos de inercia, el del disco y el de la masa. Sería un medio mr al cuadrado más mr al cuadrado, nos quedaría 3 medios mr al cuadrado, y el resto es dividir. Torque neto, mgr coseno de θ, partido en 3 medios mr al cuadrado, y eso nos va a llevar finalmente a un valor que va a ser 2g partido en 3r por coseno de θ. No sé si hay dudas con este primer problema. Quiero que me las manifiesten, ya sea directamente a viva voz o por chat. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, hasta aquí hemos visto problemas que después se considera la polea ideal. Los problemas que hemos visto anteriormente hemos considerado que esta polea es ideal, o sea que un cuerpo de masa despreciable y longitud despreciable. Entonces, el procedimiento que hemos planteado es construcción de diagrama de interacción, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, predecir la aceleración, construcción de ecuaciones de movimiento y cálculo de aceleraciones y fuerzas. Entonces, lo que hemos supuesto es que la polea es ideal y que la tensión de un lado va a ser la misma que la tensión de otro. Ahora, a partir de lo que estamos viendo ahora, podemos agregar un poco más de complejidad al modelo y podemos empezar a considerar la polea como algo no ideal. ¿Qué pasa acá? De acuerdo al diagrama de cuerpo libre construido para la polea, si mantuviéramos esa idea de que la cuerda tiene la misma tensión a ambos lados, ¿podría girar con aceleración angular? O sea, para esta suposición tenemos el problema de que esta polea no debería tener aceleración angular, porque tenemos tensión, tenemos torque por ambos lados, tenemos la misma tensión por ambos lados, el torque sería, esta de acá sería torque por tensión por R en contra del reloj y estaría tensión por R a favor del reloj, por lo tanto no giraría, no tendría aceleración angular, por lo tanto no giraría, lo cual no se corresponde a la realidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Si asumimos que las tensiones de las cuerdas tienen igual magnitud, tendríamos torque neto cero sobre la polea, lo que implicaría aceleración angular cero.
lo cual no es consecuente con situaciones en las cuales efectivamente hay aceleración angular. Por lo tanto, esta suposición hay que revisarla. Entonces ahora tenemos el diagrama de cuerpo libre extendido de la polea. Vamos a considerar el peso, la fuerza de contacto y que las tensiones son distintas. Entonces, ¿cuáles influyen en el torque neto? Si estamos pivoteados en el centro, influyen T1 y T2. Tal como dice acá, las fuerzas de apoyo R y el peso P de la polea se aplican sobre el mismo eje de giro por lo que no hacen torque. Por tanto, las tensiones T1 y T2 ejercen torque respecto al eje de giro, por lo que influyen en el torque neto. Entonces, a partir de esto hay que corregir el modelo. Se plantea el diagrama de interacción, inventario de fuerzas, DCL, hay que predecir aceleración lineal y aceleración angular, construir ecuaciones de movimiento de sumatoria de fuerza, ahora se agrega la sumatoria de torques en la polea, y hay que conectar la aceleración lineal angular, calcular aceleraciones, fuerzas y revisar inconsistencias. Entonces ahora el modelo se complejiza un poco, debido a todo esto. Consideremos ahora este problema, dice, esta relación de rotación combinada. Se enrolla un cordel en el borde de un cilindro de radio R más AM, el extremo del cordel está fijo al techo del cilindro y el cilindro se suelta desde el reposo. El cordel se desenrolla sin resbalar y estirarse mientras el cilindro baja y gira. Construye un modelo para calcular la aceleración del centro de masa del cilindro y la tensión del cordel. Ahí tenemos la situación. En el diagrama de interacciones tenemos la cuerda, el disco y la tierra. La cuerda que está amarrada al disco y todo conectado con la tierra. El inventario de la fuerza sobre el disco va a ser la tensión de la cuerda y su peso. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la tensión de la cuerda que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo. Pero están puestos en posiciones distintas acá. Entonces, ¿qué ecuaciones puedo plantear acá? Tenemos el momento inercia que de un cilindro, de un disco de masa m radio r con respecto al eje del cilindro, que es un medio mr al cuadrado. Podemos plantear las siguientes ecuaciones. Primero, segundo principio de Newton para fuerzas en el eje vertical. Vamos a tener de que la tensión, de que mg menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Podemos plantear además el segundo principio de Newton para torque respecto al centro de masa del disco, donde, como sabemos respecto al centro de masa del disco, este peso no hace torque, la única fuerza que hace torque es la tensión, el brazo de palanca es R, que es perpendicular. Entonces nos quedaría tensión por R igual al momento de inercia por alfa. Y la cuarta ecuación es la relación entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del disco, donde la aceleración del centro de masa es alfa por R, y donde alfa es la aceleración por R. Entonces con eso tenemos estas cuatro ecuaciones, y con estas cuatro ecuaciones podemos entrar a resolver. Entonces reemplazamos la ecuación 1 y 4 en la 3. O sea, tenemos T por R igual a un medio, la momento inercia que es un medio mr al cuadrado por alfa que es A partido por R. Tengo esta igualdad y puedo, y al igualar me obtengo con una expresión que va a ser que la tensión va a ser igual un medio M por A. Al simplificar, porque simplifico esta R con esta R, simplifico todas las R, me queda que la tensión es un medio M por A. Y reemplazo este 5 en la ecuación 2. Es esta de acá. Mg menos un medio M por A es igual M por A. De aquí me queda que mg este es medio M por A, se simplifican las M, y me queda que la aceleración de centro de masa va a ser 2/3 G. Y esa la puedo reemplazar en la ecuación 5 para obtener la tensión de la cuerda, sería un medio de M por 2/3 G, esto nos quedaría 1/3 mg, y la puedo reemplazar en 4 para obtener la aceleración angular, que es 2/3 G partido en R, lo que nos daría 2G partido en 3R. Y con eso tenemos todo calculado. ¿Alguna duda hasta acá con este ejercicio? Aquí hay una buena muestra para ver cómo se trabaja con este tipo de problemas. Duda ya sea por chat o por
ya sea por chat o a viva voz, por favor. ¿Hasta ahora cómo vamos? ¿Sí? Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, Javier. ¿Alguna duda hasta acá? Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo sé que debo utilizar fórmulas para en este caso? ¿Cómo sé que debo interpretar que esas fórmulas van en este caso? Porque por el tipo de problema. El tipo de problema donde te pide la aceleración angular. O sea, cosa que te plantea el modelo y cuando tú planteas el modelo, los pasos, tú vas viendo inmediatamente qué cosas van a ir necesitando. O sea, en este caso tú puedes plantear el segundo principio de Newton para fuerzas. Cuando tenemos un cuerpo en rotación, hay un segundo principio de Newton para torque y la relación entre aceleración. Ok. Y ahora vamos al problema clave. Dice, el bloque S, ms 2 kilos, se mueve hacia la derecha con rapidez de 1 metro partido por segundo sobre la superficie horizontal con roce. Está unido al bloque Q de masa 3 kilos por una cuerda de masa especial que pasa por una polea no ideal. La polea es un disco homogéneo de masa 2 kilos y radio 10 centímetros. Construye un modelo para calcular la aceleración de los bloques y las tensiones de las cuerdas, y el modelo tiene que incluir todos los pasos. Entonces aquí tenemos diagrama de interacciones. Esto está complejo porque tengo bloque S, aunque estas son la misma cuerda, hay que separarlas como cuerda aparte, bloque S, cuerda 1, polea, cuerda 2, bloque Q, todos esos unidos, todo eso unido a la Tierra, y además el suelo está en contacto con el bloque S. Entonces tenemos todos los contactos posibles. El inventario de fuerzas, tenemos el bloque S, vamos a tener 3 fuerzas, que son la tensión de la cuerda 1, el peso y la fuerza de contacto con el suelo. La polea va a tener las 2 tensiones, la fuerza de contacto con el suelo y su peso. Y el bloque Q va a tener la tensión 2 y su peso. Aquí tenemos el bloque S. El bloque S va a tener la tensión 1, el peso y la fuerza de contacto, donde esa fuerza de contacto se puede descomponer como la normal y el roce. ¿Ya? La polea va a tener las 2 tensiones, su peso y la fuerza de contacto de pivote, y el bloque Q va a tener su tensión y el peso. Los 2 bloques se mueven con la misma aceleración A, y polea va a tener una aceleración angular alfa que está relacionada con esta aceleración A. ¿Ya? Entonces aquí podemos plantear las ecuaciones. Bloque S, segundo principio de Newton para fuerzas. Tenemos de que en eje X vamos a tener tensión 1 menos el roce, va a ser la masa S por A. El eje Y tenemos que la normal va a ser igual al peso, y el roce va a ser mu por la normal. Ese sería mu por ms por g. Por lo tanto, la ecuación que nos quedaría aquí sería la tensión 1 menos mu por ms por g es igual a ms por A. Evaluamos los valores, 0,2 por 2 por 10 aquí, y reemplazamos el ms por 2, por lo tanto nos va a quedar la primera ecuación, que sería T1 menos 4 es igual a 2 por A, para el bloque S. Segundo caso tenemos el bloque Q, que es segundo principio de Newton que aquí tenemos segundo principio de Newton para
fuerzas, tenemos que MQ por G menos tensión 2 es MQ por A, evaluamos los valores, la masa es 3, G es 10, entonces sería 3 por 10 menos T2 es igual a 3 por A, nos quedaría 30 menos T2 es igual a 3A. Entonces tenemos la segunda ecuación. Ya tenemos la polea segundo principio de giro. El segundo principio de Newton para torque respecto al eje de giro. Las dos únicas fuerzas que hacen torque son la T2 y la T1. Entonces vamos a tener que ambas tienen como brazo de palanca perpendicular igual al radio. Ahí tenemos el cilindro sólido. Con respecto al eje del cilindro, T2 por R menos T1 por R, porque este hace un torque coherente del mismo sentido del alfa y este otro tiene un torque en sentido opuesto al T1, por eso queda restándose. Nos va a quedar T2 por R menos T1 por R es igual a I por alfa. Tengo el momento de inercia, además A es igual a alfa por R, entonces alfa va a ser igual a por R, a partido por R, y ahí puedo reemplazar todo. T2 menos T1 por R es igual a un medio, igual al momento de inercia que es un medio de la masa de la polea por R al cuadrado dividido en A por R. Simplifico la R, nos queda T2 por T1. T2 menos T1 es igual a un medio de la masa de la polea por A. La masa de la polea es 2, por lo tanto nos va a quedar que finalmente T2 menos T1 es igual a A. Entonces tenemos esta tercera ecuación. Entonces finalmente tenemos estas tres ecuaciones. La 1, la 2 y la 6. Y con esas tres podemos empezar a ver cómo calcular la aceleración y las tensiones. ¿Ya? T1 menos 4 es igual a 2A, T2 menos T1 es igual a A, 30 menos T2 es igual a 3A. Si sumamos las tres expresiones, T1 menos 4 más T2 menos T1 más 30 menos T2 igual a 2A más A más 3A. Al sumar todo esto nos queda 26 acá. Se van todas las tensiones y nos queda 6A. Entonces la aceleración al final nos va a quedar 13 tercios de metro segundo al cuadrado o 4,33 metros segundo al cuadrado. Y tenemos la aceleración. Esa la reemplazamos en 1 y tenemos la tensión 1, que sería 4 más 2A, 4 más 2 por 13 tercios, que sería 38 tercios aproximadamente de 12,67 newtons. Y si reemplazamos eso en 6, tenemos la expresión para la tensión 2, que sería T2 es igual a T1 más A, que sería 38 tercios más 13 tercios, nos daría 51 tercios de newton, no, 17 newtons. Tenemos un buen ejemplo de cómo se puede ocupar, de cómo se trabaja con esta idea para resolver problemas. No sé si quedan dudas con este. ¿Dudas? ¿Ya? Retrocedo un poco, ¿ya? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Una diapo, ya, perfecto. Espérate un momento. Ahí. Para que veas. ¿Ya? Se entiende, gracias. Perfecto. Ahora lo que viene son algunos ejercicios. Voy a resolver algunos de estos. Aquí dejo preparación para próximas clases. Voy a armar algunos de los ejercicios acá. A ver.
La esfera homogénea de masa M y radio R rueda sin resbalar por el plano inclinado. Construyen modelos para calcular la aceleración angular, la aceleración de centro de masa de la esfera y la fuerza ejercida por el plano sobre la esfera. Ahí tenemos la situación. El diagrama de interacciones tenemos la esfera, el plano inclinado de la Tierra, la esfera en contacto con el plano inclinado de los respectivos pesos, y esta esfera va a recibir dos fuerzas, que va a ser su peso y la fuerza de contacto con el plano inclinado. Y además tenemos una esfera maciza de masa M y radio R girando en torno a cualquiera de sus diámetros. El momento en ese que nos va a interesar va a ser 2/5 M por R al cuadrado. Y aquí hay un detalle. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre que va a tener el peso y la fuerza de la esfera, y esta fuerza de la esfera la vamos a descomponer en una normal y en un roce. Y aquí hay un detalle importante. Primero, para que la esfera ruede sin resbalar tiene que existir una fuerza de roce RE en el punto de contacto de esta con el plano inclinado. Además, como la esfera no resbala, esta fuerza de roce RE tiene que ser estática y no cinética, porque no resbala. Acuérdense cuando vimos el caso del cuerpo rodando, ese es un punto en el cual la velocidad es cero. Por lo tanto, esta fuerza de roce tiene que ser estática y no cinética, por lo que no aplica en este caso mu por la normal. Por otra parte, como la normal N y el peso M por G no ejercen torque respecto al eje de giro de la esfera, diámetro que pasa por su centro, la única fuerza que ejerce torque es el roce estático R sub E. La coherencia con el sentido de la aceleración angular indica de la dirección determinada para R sub E. R sub E tendría que tener esta dirección. ¿Por qué? Porque de las tres fuerzas, entre la normal, el peso y el roce, es la única que ejerce torque. Y la única manera de que la aceleración angular tenga ese sentido es que el roce tenga esa dirección que tenemos acá. En consecuencia vamos a tener esas tres expresiones. Vamos a tener en primer lugar aquí por equilibrio de fuerzas vamos a tener que ¿cuál es la fuerza que apunta en el sentido sentido X? En este caso fijamos el eje X. Entonces, si se fijan, tenemos el eje X paralelo al plano inclinado. Sería mg, la componente seno en este caso sería mg seno de teta menos esta fuerza de roce estático va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Veamos en el eje Y, vamos a tener de que la normal E tendría que ser mg coseno de teta. Vamos a pasar rápidamente. Eso sería equilibrio de fuerzas. Ahora tenemos que plantear equilibrio de torques. La única fuerza que hace torque es el RE. Y tiene un brazo de palanca R perpendicular. Por lo tanto, nos va a quedar un roce del cuerpo E. Por R sería el momento de inercia por alfa. Y el momento de inercia
en este caso sabemos que es 2/5 mr al cuadrado. Si mal no recuerdo, el momento inercial de la esfera. 2/5 mr al cuadrado por alza. Además, tenemos de que la aceleración va a ser igual a alfa por r, de donde alfa es igual a partido por r. Tenemos planteadas todas las ecuaciones. Entonces empecemos a jugar. No, 3. Esta es la 4. Esta es la 3. Entonces, pues empecemos a reemplazar. Reemplazando 3 y 4. Reemplazando 4 en 3. Estamos por acá. Vamos a tener que esta de acá lo voy a reemplazar por A partido en R. Esta R se va con esta R con esta. Y nos va a quedar que el RE, que este roce sería en principio 2/5 M por A. Y ahora reemplazamos 6 en 1. Y nos quedaría mg seno de teta menos 2/5 MA igual a M por A. Entonces aquí nos quedaría mg seno de teta, pasaría el 2/5 sumando al otro lado. 5/5 más 2/5, aquí nos quedaría 7/5 MA. Se van las M. Por lo tanto, la aceleración aquí sería 5/7 G seno de teta. Este ángulo es 30 grados, teta es 30 grados acá. Que sería G seno de 30, que es un medio, lo que nos daría una aceleración de 5/14 de G. Teniendo esa aceleración puedo calcular RE. Que sería reemplazando en 6. Eso es, sería 2/5 .
por M por A, que es 5/14 de G. Se van los 5. Y eso nos quedaría un RE que sería un séptimo MG. ¿Ya? Vean, nos piden la fuerza total sobre el, aplicada sobre el bloque, sobre la esfera. Y voy a tener que hacer algo acá. Tengo que esta fuerza se componen la normal y sería la normal y el RE. El RE lo tengo, que es MG séptimos. El RE lo tengo, que es un séptimo MG. Y la normal E la tengo también. Ah, me pide la aceleración angular también, eso lo voy a calcular después. El NE va a ser MG coseno de 30, y coseno de 30 es raíz de 3 medios, por lo tanto aquí nos quedaría raíz de 3 medios MG. Por lo tanto, la fuerza E sería el Pitágoras de estas dos. ¿Qué sería? Más MG al cuadrado. Esto nos daría MG factor de raíz de 1 partido en 49 más 3 cuartos. Por lo tanto, el MG sería 151/196. MG. Esto sería más de 151 partido en 14. Y me faltó la aceleración angular. ¿Ya? Que es A partido por R. La aceleración la tengo, que es 5/14 de G partido en R, lo que nos daría 5G partido en 14R. Y con eso ya tendríamos todo. No sé si hay dudas con este ejercicio. Tenemos este problema ahora. Dice, una barra homogénea de largo L y masa M puede oscilar en torno a un eje fijo E, perpendicular al plano de la figura. La barra se suelta desde el reposo cuando el ángulo es θ. Encuentra una expresión para la aceleración angular de la barra justo después de ser soltada. Encuentra una expresión para la rapidez angular de la barra en el instante en que pasa por la posición vertical. Entonces vamos a tener lo siguiente acá.
El primer problema es el segundo principio de Newton para rotaciones. Tengo que el torque neto es igual a momento de inercia por alfa, donde alfa es el torque neto partido por la corriente por el momento de inercia. El momento de inercia en este caso es una barra delgada de masa m y longitud L girando en torno a uno de sus extremos. El momento de inercia es un tercio ml al cuadrado. Y el torque sería proporcionado por el peso de la barra, que estaría acá, que sería mg, y la componente perpendicular al brazo de palanca, que sería seno de teta, por el brazo de palanca, que es L medios. Sería el torque, por lo tanto, alfa sería este torque neto, que sería mg seno de teta por L medios, partido por momento en ese que es un tercio ml al cuadrado. Me están preguntando la aceleración angular de la barra justo después de ser soltada. Tenemos la masa acá, L acá, el 3 pasa arriba, 3G seno de teta, y abajo nos queda partido en 2L. Y ahora vamos a la pregunta B. Nos piden la expresión para la rapidez angular de la barra en el instante en que pasa por la posición vertical. Este es un problema de energía, de conservación de energía, porque inicialmente vamos a tener solamente energía potencial gravitatoria. Estamos tomando como referencia el punto medio de la barra. Vamos a tener solamente potencial gravitatoria y después vamos a tener solamente cinética. Y vamos a tener que calcular ciertas alturas. Necesitamos conocer esta altura h acá, que es la altura que baja el centro de masa de la barra respecto de su posición inicial. Tenemos que esta altura h la podemos calcular fácilmente como L medios coseno de teta, un problema conocido este. Esta altura sería L medios coseno de teta. Y tenemos además de que esta altura h va a ser, mayúscula va a ser L medios menos esta h minúscula. Entonces nos va a quedar L medio menos h, L medio menos L medio coseno de teta, o L medio factor de 1 menos coseno de teta. Entonces podemos plantear aquí las igualdades de energía, porque inicialmente vamos a tener solamente potencial gravitatoria, que sería mgh y vamos a tener solamente energía cinética de rotación, un medio I por omega al cuadrado, donde el omega es el omega en este punto cuando alcanza su posición vertical. Entonces vamos a ir colocando mg, y el h es L factor de 1 menos coseno de teta, igual a un medio por el momento de inercia, que es un tercio ml al cuadrado, por omega al cuadrado. Se van las masas, se va una de las longitudes, nos va a quedar aquí g factor de 1 menos coseno de teta, y aquí nos quedaría un sexto L omega al cuadrado. Entonces omega al cuadrado se puede despejar como 6G partido en L factor de 1 menos coseno de teta, donde omega sería la raíz de todo esto.
Y eso sería. MG. Aquí, pues tengo que hacer una pequeña corrección acá, porque esto es MGL medios acá, un momento. Porque esta distancia de acá es MGL medios, 1 menos más coseno teta, por lo tanto, estos dos se simplifican también. Aquí me quedaría 1/3. Y donde hay un 6 acá debería ir un 3. Un momento. ¿Ya? Y eso sería, no sé si hay dudas con este ejercicio. Dice, una barra delgada homogénea, largo L y masa M se instala de modo que puede girar en torno a un eje horizontal fijo como se muestra en la figura. El roce puede despreciarse. En este instante se corta la cuerda. ¿Cuál es la aceleración angular de la barra en el instante inmediatamente después de que se corta la cuerda? ¿Cuál es la aceleración angular de la barra en el instante en que pasa por la posición horizontal? Y usando la conservación de energía, ¿cuál es la rapidez angular de la barra en el instante en que alcanza la posición angular de la pregunta anterior? Entonces, para las dos primeras tenemos de que el torque neto, del segundo principio de Newton para rotaciones, torque neto es I por alfa. Entonces, alfa, que la aceleración angular es torque neto partido por I. Es una barra delgada de masa M longitud L girando en torno a uno de sus extremos, tiene un momento inercia de 1/3 ml al cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer es calcular los torques de cada uno de los casos. En este caso, el torque neto, este ángulo es 55, por lo tanto, este de acá es 35. Por lo tanto, va a ser mg L medios, por el brazo de palanca, por seno de 35, ese va a ser el brazo de palanca para el A, y para el B va a ser mg L medios directamente. Por lo tanto, para el A, el alfa va a ser el torque neto, que va a ser mg L medios seno de 35 partido en el momento inercia de la barra, que es 1/3 ml al cuadrado. Se dan las masas, se va una L, esto nos quedaría 3G seno de 35 partido en 2L. Esa sería la A en este caso. Y para este caso sería mucho más fácil. Sería mg medios partido en 1/3 ml al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría, este caso sería 3G partido en 2L. Y tenemos el A y el B. Y el C, tenemos que considerar, aquí tenemos el punto donde se suelta la barra, y que este es el punto A, y el punto B es donde tenemos la barra en forma vertical. Aquí tenemos una rapidez angular omega, tenemos conservación de la energía, además esta altura H va a ser L medio por seno de 55, se puede ver claramente acá en la figura, por Pitágoras. Entonces vamos a tener de que
En este caso vamos a tener mgh va a ser igual a 1/2 del momento de inercia por omega al cuadrado este h es n medios por seno de 55. Esto va a ser 1/2 por 1/3 ml al cuadrado por omega al cuadrado. Los 1/2, los m y un l. Entonces, omega al cuadrado, que en este caso nos va a quedar 3G partido en L, 3G partido en L por seno de 55, de donde omega sería la raíz de todo esto. Y eso sería. Y estaría resuelto este último problema. No sé si hay dudas con este último.